Muy buenas, mi nombre es Yuleima Zárraga de la asignatura Psicología del Deporte impartida por el profesor Abraham Colina. El tema que voy a presentar es características psicológicas del atleta, autoestima, motivación y competitividad. Cuando hablamos del rendimiento deportivo, normalmente pensamos en la preparación física, la técnica o la estrategia. Sin embargo, existe otro elemento fundamental y es la mente. Los factores psicológicos influyen directamente en la manera en que un atleta enfrenta los entrenamientos, supera las dificultades y responde a la presión de la competencia. La psicología del deporte estudia precisamente cómo los pensamientos, emociones, conductas afectan en el desarrollo deportivo. Un atleta con una autoestima sólida confía más en sus capacidades. Uno con alta motivación mantiene un esfuerzo a pesar de los obstáculos y una buena atención le permite concentrarse en los aspectos importantes del juego. La competitividad saludable impulsa el deseo de mejorar y alcanzar las metas. Por esta razón, el éxito deportivo no depende únicamente de la condición física, sino también del desarrollo de habilidades psicológicas que permiten alcanzar el máximo rendimiento. A continuación, explicaré cada una de las características, su importancia en la vida del atleta. ¿Por qué estudiar la psicología del atleta? Bueno, tradicionalmente, el rendimiento deportivo se había relacionado con la preparación física, la técnica y la táctica. Sin embargo, estos elementos por sí solos no garantizan el éxito. Los factores psicológicos desempeñan un papel fundamental porque influyen en la confianza que tiene el deportista en sí mismo, en el esfuerzo que está dispuesto a realizar, en su capacidad de concentración y en la manera en que enfrenta la presión y los desafíos de la competencia. Por esta razón, los objetivos de este taller son comprender las principales características psicológicas del atleta, analizar la importancia de la autoestima, la motivación, la atención y la competitividad, aplicar estos conceptos a situaciones deportivas reales y reflexionar sobre cómo influyen en el rendimiento. De acuerdo con José María Buceta, reconocido especialista en psicología del deporte, el rendimiento depende no solo de las capacidades físicas y técnicas, sino también de las habilidades psicológicas que el deportista desarrolla y fortalece a lo largo de la preparación. Esto significa que dos atletas pueden poseer el mismo nivel físico, entrenar las mismas horas e incluso poseer habilidades muy parecidas, pero obtener resultados diferentes debido a los factores como la confianza, la motivación o el control de la atención. En muchos casos, la diferencia entre ganar y perder se encuentra en la preparación mental. Ahora voy a explicar qué es la psicología del deporte y cuál es su función dentro del rendimiento deportivo. Bueno, la psicología del deporte es una rama de la psicología que estudia cómo los pensamientos, emociones, comportamientos influyen en el rendimiento deportivo y el bienestar de los atletas. Su objetivo es comprender los factores mentales que pueden favorecer o limitar el desempeño durante los entrenamientos y las competencias. Entre sus principales funciones se encuentran mejorar el rendimiento deportivo, fortalecer la confianza personal, ayudar al manejo del estrés y la ansiedad competitiva, favorecer la motivación y desarrollar la capacidad de concentración. Estas habilidades permiten que el deportista responda de manera más efectiva ante los retos y las exigencias de su disciplina. Es importante entender que el atleta no entrena solo su cuerpo, también debe entrenar su mente, así como la fuerza física mejora con la práctica constante.
Las habilidades psicológicas pueden también desarrollarse y fortalecerse mediante estrategias y entrenamiento mental. Actualmente, el deporte de alto rendimiento exige mucho más que una buena condición física. Los atletas deben tomar decisiones rápidas, mantener también la concentración bajo presión, controlar sus emociones y recuperarse de los errores durante la competencia. Por eso, el control mental y emocional se ha convertido en un elemento esencial para alcanzar el máximo rendimiento. Ahora, voy a comenzar con la primera característica psicológica del atleta y es la autoestima. La autoestima es la valoración que una persona tiene de sí misma, es decir, cómo se percibe, qué tan capaz se siente frente a diferentes situaciones. En el contexto deportivo, esta característica psicológica es fundamental porque influye directamente en la forma en que el atleta enfrenta el entrenamiento, la competencia y los resultados. Una buena autoestima incrementa la confianza en las propias capacidades, también facilita la toma de decisiones bajo presión, ayuda a superar derrotas y la perseverancia en los momentos difíciles. Por el contrario, una autoestima baja puede generar inseguridad, miedo al error y bloqueo durante la competencia. Así que un deportista con una autoestima adecuada no interpreta los errores como fracasos definitivos, sino como oportunidades de aprendizaje y mejora. Esta forma de pensar le permite mantener enfocado y continuar progresando, incluso después de una mala actuación. Así que podemos resumirlo con la idea de que la autoestima funciona como un motor interno que sostiene el deportista frente a las dificultades, permitiéndole mantener la estabilidad emocional durante el rendimiento. Según José María Buceta, la autoestima es una confianza indispensable para que el deportista pueda expresar plenamente sus capacidades. Esto significa que el talento por sí solo no es suficiente. Es necesario creer en uno mismo para poder rendir al máximo nivel. En otras palabras, no basta con tener habilidades físicas o técnicas solamente. También es fundamental desarrollar la seguridad. Es importante aclarar que la autoestima no significa sentirse superior a los demás, sino tener una percepción realista y equilibrada de las propias capacidades. Después de la autoestima pasamos a la motivación. Bueno, la motivación es la fuerza interna o externa que impulsa al deportista a iniciar y sostener el esfuerzo necesario para alcanzar sus objetivos. Sin motivación, el entrenamiento pierde sentido, ya que es lo que orienta la conducta hacia una meta concreta. En psicología del deporte se distinguen dos tipos principales de motivación. Por un lado está la motivación intrínseca, que surge del propio deportista, del gusto por la actividad, de la satisfacción personal que produce el deporte en sí mismo. Por otro lado, la motivación extrínseca, que depende de factores externos, tal cual su nombre, como las medallas, los premios, el reconocimiento social o la aprobación de otras personas. Un ejemplo claro de motivación intrínseca sería un corredor que entrena no solo por competir, sino porque disfruta el proceso de superarse a sí mismo cada día. En cambio, el atleta motivado extrínsecamente puede esforzarse principalmente de ganar premio o alcanzar algún reconocimiento. Según John Riera, la motivación es uno de los factores más importantes para explicar la persistencia, la intensidad y la dirección de la conducta deportiva. Es decir, determina cuánto esfuerzo pone el deportista durante el tiempo, durante cuánto tiempo mantiene ese esfuerzo y hacia qué objetivos lo dirige. Esto permite entender que no todos los atletas se motivan por las mismas razones y que conocer estas diferencias es clave
para mejorar el rendimiento deportivo de cada uno. Aunque el deportista esté altamente motivado, esto no garantiza el éxito si no es capaz de concentrarse adecuadamente. Por eso, el siguiente aspecto fundamental es la atención. La atención es la capacidad del deportista para concentrarse en los estímulos relevantes de la situación deportiva y al mismo tiempo bloquear o reducir la influencia de las distracciones externas o internas. En el ámbito deportivo, una buena atención aporta beneficios fundamentales, como una mayor precisión en la ejecución, una mejor toma de decisiones en momentos de presión y una reducción significativa de errores durante la competencia. Según José María Buceta, la concentración consiste en dirigir y mantener la atención sobre los estímulos relevantes para la ejecución deportiva. Esto implica que el atleta debe ser capaz de seleccionar correctamente en qué enfocarse en cada momento del juego o la prueba, ignorando aquello que no es importante para su rendimiento. En este sentido, la atención se convierte en una habilidad clave, ya que permite que el deportista mantenga su rendimiento estable incluso en situaciones de alta presión o distracción. Aquí lo más importante es comprender que durante la competencia la mente debe permanecer enfocada en el presente y en las acciones relevantes, evitando interrupciones que pueden afectar el desempeño. Cuando el atleta logra desarrollar y mantener este nivel de atención, puede pasar a un nivel superior de rendimiento relacionado con la competitividad. La competitividad es la disposición psicológica del deportista para enfrentarse a retos, medirse con otros y buscar el mejor rendimiento posible dentro de su disciplina deportiva. Es una característica también fundamental en el deporte, ya que impulsa al deportista a esforzarse constantemente y superar sus propios límites. La competitividad tiene aspectos positivos importantes como el aumento del esfuerzo, el desarrollo de la disciplina y la promoción de la superación personal. Estos elementos permiten que el deportista mantenga una actitud activa hacia la mejora continua. Sin embargo, también puede tener riesgos si no gestiona adecuadamente, como el exceso de presión, la aparición de ansiedad o sentimientos de frustración ante los resultados negativos. Por ello, se habla de una competitividad sana, saludable, que no se centra únicamente en vencer a los demás, sino en mejorar el propio rendimiento, en progresar de manera constante. Según Antonio Hernández Mendo, la competición deportiva puede ser una oportunidad de crecimiento personal cuando se orienta hacia la superación individual y no exclusivamente hacia la victoria. Esto implica que el valor del deporte no se limita al resultado, sino también al proceso del desarrollo del atleta. En otras palabras, competir no significa únicamente ganar, sino también aprender, mejorar y evolucionar como deportista. Así que es importante tener en cuenta que si la competitividad no se regula adecuadamente, puede transformarse en una fuente de estrés que afecta negativamente el rendimiento y el bienestar del deportista. Ahora, voy a explicar todo esto en un caso práctico. En este caso, se presenta Juan, un atleta de 18 años, basado en situaciones comunes que pueden presentarse en el deportista de competición. Antes de competir, Juan muestra varias dificultades psicológicas importantes. En primer lugar, él duda de sus capacidades, lo que indica una baja autoestima. También se distrae con facilidad, lo que refleja problemas de atención. Además, se desmotiva cuando obtiene malos resultados, lo que muestra una motivación inestable. Y finalmente siente una presión excesiva por ganar, lo que indica una competitividad poco controlada. Hasta aquí lo que se hace es analizar la situación
del deportista Juan desde las variables psicológicas que se han estudiado anteriormente. Si analizamos el caso de forma más profunda, podemos observar que estas variables no funcionan de manera independiente, sino que están completamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, una baja autoestima puede afectar directamente la motivación del atleta, ya que si no confía en sus capacidades, disminuye su esfuerzo, su interés por mejorar. Al mismo tiempo, una motivación baja puede influir negativamente en la atención, dificultando la concentración en la tarea del deportista, en este caso de Juan. Por otro lado, cuando existe una presión excesiva por ganar, aumenta la ansiedad, lo que reduce aún más la capacidad de concentración y afecta negativamente al rendimiento en general. Desde mi punto de vista, este caso demuestra que el rendimiento deportivo no depende de una sola variable psicológica, sino de la interacción entre todas ellas. Es decir, cuando una de estas falla puede afectar a las demás y a su vez generar un efecto cadena, un efecto dominó que perjudica en el rendimiento del deportista. Por esta razón, la intervención no debe centrarse únicamente en el aspecto físico, sino también en el mental. En resumen, este caso nos ayuda a entender que el deportista no solo necesita entrenar su cuerpo, sino también su mente para poder ir al rendir al máximo nivel. Como conclusión, las variables psicológicas son fundamentales para comprender y mejorar el rendimiento del deportista. La autoestima fortalece la confianza en uno mismo. La motivación mantiene el esfuerzo a lo largo del tiempo. La atención mejora la precisión en la ejecución y la competitividad. Y cuando es equilibrada, ¿verdad? Impulsa el crecimiento y la superación del atleta. Según José María Buceta, la fortaleza mental puede marcar la diferencia entre un deportista con capacidades físicas similares, lo que demuestra que el rendimiento no depende únicamente del aspecto físico, sino también del desarrollo psicológico del deportista. Sin embargo, una de las principales limitaciones es que cada deportista responde de manera diferente a los estímulos psicológicos. Esto significa que no existe una única estrategia válida para todos, ya que factores como la personalidad, la experiencia, el contexto deportivo, influyen en la forma en que cada atleta gestiona sus emociones y su rendimiento. Y como recomendaciones es fundamental incluir el entrenamiento psicológico dentro de cualquier preparación deportiva. Fomentar una competitividad saludable orientada a la mejora personal y trabajar de forma constante el desarrollo y la concentración de la autoconfianza. En resumen, el rendimiento deportivo no depende solo del cuerpo, sino también de la mente. Muchas gracias.